Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Como decía, la gestión cultural abarca muchas disciplinas y se requieren de muchos profesionales de distintas áreas, profesionales del área del marketing, profesionales del área contable, profesionales, digamos, de todo tipo, y siempre, y esta es una frase bien recurrente, en función del tipo de proyecto que uno esté generando en el fondo. ¿Ya? Todo va a depender, toda la teoría acá va a ser siempre en función de las características del proyecto. ¿Ya? Vamos a hablar siempre mucho acerca del proyecto en cultura, que no necesariamente me estoy refiriendo a los proyectos de los fondos de la música o los fondar, eso. ¿Ya? Un proyecto, digamos, puede ser, bueno, ya al final vamos a hablar de los tipos de financiamiento, pero vamos a hablar de un proyecto con un material concreto, ¿no es cierto?, donde abocarnos con un objetivo claro, ¿no es cierto?, con plazos, con definiciones, ¿no es cierto?, con digamos, diseño de actividades, que eso también lo vamos a ir viendo después en el módulo que vamos a hacer mañana. Bueno, partir comentando que esta idea de taller busca, digamos, hacer no sé si un resumen, pero busca transmitir de alguna forma conocimientos que yo obtuve en un estudio que hice en la Universidad de Chile, que es de postítulo diploma de postítulo en gestión cultural. ¿Ya? Debo mencionar que esos estudios yo lo hice gracias al financiamiento de una beca que me dio el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, y en función de ese proyecto justamente que yo anuncié en ese momento que iba a hacer esta charla, porque la idea es compartir el conocimiento. O sea, mi pensamiento personal es que el conocimiento siempre debe ser, digamos, ampliable, más todavía en tema de cultura, donde creo yo, no lo veo nunca, jamás lo voy a ver como una especie como de competencia. Oye, yo tengo un festival de la voz, mi colega acá tiene un festival, qué sé yo, también de la voz, ya, perfecto. O sea, él no es competencia mía, los dos estamos trabajando lo mismo y podemos asociarnos. Oye, perfecto, ¿y cuándo lo haces tú? ¿En noviembre? Ah, porque yo lo quería hacer el mes siguiente. Oye, ¿y con qué músico cuenta? ¿Y quién te va a hacer? Entonces, hay una asociatividad, es un trabajo distinto que quizás va a diferir realmente de otro tipo como de empresas. ¿Ya? En cultura hay algunas cosas que son muy comunes con lo que tiene que ver con industrias creativas, y otro gestión cultural a veces va a tener que tomar decisiones que son distintas, ¿ya? Enfocadas siempre al objetivo que uno se propone dentro de este proyecto. Entonces, como les decía, es unas charlas que son a modo de retribución, ¿ya?, por este financiamiento. Quería brevemente presentarme un poco para los que no me conocen. Yo soy Guillermo Andrade Vera, padre de 2 hijos, ahí está con mi familia, con mi señora. Soy profesor de formación, soy profesor de música y licenciado en música, con experiencia haciendo clases desde curso a nivel básico, a nivel medio. Ejerzo actualmente la pedagogía. En universidades también estuve trabajando durante varios años. También soy compositor, estudié magíster en artes. Lo comento esto básicamente porque la mirada que yo pueda dar quizás viene desde esa área, pero también yo siempre fui complementando mi trabajo, mi estudio académico con mi empresa, que es la Academia La Buena Música. Partió, digamos, una empresa que parte con un emprendimiento hace 14 años atrás, que poco a poco, digamos, fue armándose en lo que es hoy día, una institución que recibe a más de 230 estudiantes, que trabaja con más de 15 profesores de instrumentos, y que, bueno, que hemos estado durante todos estos años haciendo distintas actividades, conciertos, teatro municipal, intervenciones urbanas, por ejemplo, como ahí, que es una placita cerca ahí de la academia, donde además abrimos un café a Piacere, donde hacemos eventos, llevamos a músicos, hacemos un trabajo ahí también relacionado con la producción musical. Y bueno, también entro también en el tema de la gestión cultural. He estado trabajando en diversos proyectos del Fondo de la Música principalmente, y relacionándome, digamos, con todas las autoridades que uno requiere para poder, digamos, conectar. ¿Ya? Básicamente, ese es un término que a mí me gusta mucho aplicar acá, conectar, que también es la idea que nosotros logremos también un poquito saber esa conexión. En la medida que nos conocemos, sabemos, digamos, cuáles son las fortalezas de otros, ya podemos ayudarnos mutuamente. Bueno, partamos ya de lleno en lo que es la gestión cultural. Una pequeña introducción. ¿Qué es la gestión cultural? Bueno, decía recién, es un campo de estudio, ya que proporciona herramientas para crear, desarrollar, emprender, gestionar, evaluar proyectos en el ámbito de las organizaciones, empresas, o del ámbito también de las industrias culturales y creativas. Uno puede ser gestor cultural desde el gobierno, ¿ya?, en alguna entidad, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Cultura, alguna seremía, desde el municipio, por ejemplo. Hay entidades que se relacionan mucho con cultura, no solamente el Departamento de Cultura. Este mismo centro es un centro comunitario y cultural, donde gestiona nuevamente cultura, entonces hay profesionales que se dedican a esto.
Pero también uno de manera individual también puede ser un gestor cultural en la medida que se asocia, digamos, ¿cierto?, con algunas organizaciones, con sin fin de lucro, o como decía también Osvaldo, o a través de una fundación. Yo soy parte de una fundación, entonces también desde ahí ejecuto proyectos, hago un emprendimiento, ¿no es cierto? Eso va dentro de la gestión. ¿Cuál es el campo laboral que tiene? Ojo, porque acá de repente la gestión cultural, si bien es cierto, no es una carrera de pregrado, o sea, uno estudia gestión cultural como carrera. Sí existen postítulos en gestión cultural, sí existen magísteres en gestión cultural, de hecho el magíster va muy académico, va muy enfocado a los estudios, y a nivel latinoamericano, en España también hay un fuerte crecimiento de lo que es la gestión cultural. Pero no hay una licenciatura en gestión cultural, y eso tiene que ver básicamente por lo amplio que tiene este campo. O sea, imagínense que aquí necesitamos, o sea, el campo laboral que requiere gestores culturales puede ir en los museos, en orquestas, teatro, galerías de arte, montajes, exposiciones, etc. O sea, en todo eso, no sé si se alcanza a leer, ¿no? Más o menos. En todos esos puntos que yo les expongo ahí, se requiere gestión cultural para el diseño de videojuegos, por ejemplo, para el cine, para el audiovisual, el desarrollo público, la conexión con el área de las ciencias, por ejemplo. Todo eso, digamos, requiere de profesionales, o sea, que en el fondo son profesionales de distintas áreas que entran a hacer gestión cultural, ¿ya? Algunas funciones que cumplimos, ¿no es cierto?, los gestores culturales de distintas áreas. O sea, en el sector, puedo ser yo un ingeniero comercial y dedicarme todo el 100% a la gestión cultural. ¿Por qué? Porque dentro de estas instituciones o empresas que se requiere gestión, se requiere trabajo marketing, se requiere programación, hay que revisar qué pasa con las políticas culturales, hay que conectar, ¿no es cierto?, con las comunidades, hay que hacer una integración social. Hay que ver qué pasa con el financiamiento. O sea, yo no puedo pensar que no, que es arte, entonces yo no voy a mezclar con el dinero, ¿no es cierto?, y tener una idea todavía media utópica del arte. No, necesitamos ver dinero, cuánto vale el arte, cuánto se le paga al artista, cuánto se le paga, ¿no es cierto?, a la empresa que amplifica, cuánto se le paga al transporte. Entonces hay que tener nociones claras de financiamiento y de gestionar ese financiamiento. O sea, que no es algo menor, ¿ya? Producción, ¿no es cierto?, lo que tiene como un proyecto. O sea, hay hartas funciones. Uno al principio a veces comienza intentando hacerlo todo. Realmente cuando uno es artista, digamos por experiencia como compositor, a veces uno tiene que ser compositor, productor, músico, intérprete, uno mismo ser productor, uno mismo ir a buscar. Entonces, pero ya cuando uno empieza a trabajar quizás con más recursos, con más apoyo, con más recursos humanos, ya cuando empieza a generar equipos, se empiezan a definir también líneas, ya liderazgo, se empieza a trabajar áreas de especialización. Oye, a lo mejor yo me muevo más en lo que es la producción, o a lo mejor yo me muevo más en lo que es el estudio previo, el diagnóstico. Entonces, hay distintas funciones donde todo un equipo, digamos, de gestores culturales tienen que hacerse cargo. O sea, no podemos decir, no, es que todos somos del área creativa, ¿ya? Todos somos una fundación del área de la danza, todos bailamos, ¿ya? Entonces, ahí está coja la cosa. Necesitamos a alguien que se encargue del marketing, alguien que vea la parte de la comunicación, ¿ya? Eso a grandes rasgos en cuanto a la gestión cultural, como digo, es un campo bastante amplio. La gestión cultural, como les decía recién, no es exclusiva del arte, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, gestión cultural, bueno, voy a trabajar con un pintor, una compañía de teatro, una compañía de danza, voy a trabajar con músicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero también tenemos, digamos, al otro lado, la cultura. Y aquí es donde se nos empieza a complicar un poquito el concepto, ¿cómo definimos la cultura? A mí la definición que más me gusta es la que hacen los prisioneros, cuando dicen cultura es cualquier cosa rara menos lo que hagas tú, decía Jorge González en una de esas canciones, ¿ya? Porque cuesta definir cultura, ¿ya? Cuesta, digamos, más que definirla, enmarcarla, ¿ya? Digo, oye, es que lo mío tiene que ver con ciencia, lo que decía usted, lo mío tiene que ver con ciencia, pero también con arte y también con educación. Bueno, entonces, ¿dónde lo marcamos? Entonces, a veces los problemas no tienen que ver con reconocer la cultura, sino que enmarcarla. O sea, ¿dónde me encasillo yo? ¿Bajo qué términos? Ya voy a buscar. Entonces, cuando uno gestiona, digamos, la cultura, y después lo vamos a ver más adelante, pero la cultura, insisto, está en todos lados, está en todas las esquinas en ese congreso, ¿ya? Cultura es lo que encontramos acá afuera, lo que vemos, ¿ya? Con lo que nos rodeamos, las personas, cultura, el comportamiento humano es cultura, la feria que se pone unas cuadras más allá es cultura. ¿Ya? Los caballeros que están ahí, ¿no es cierto?, siempre están en la misma esquina, en la misma plaza, es parte de nuestra cultura. Entonces, hay que identificarla, hay que reconocerla y hay que ver qué pasa con ese territorio y qué pasa con esa identidad, que son algunos de los temas que vamos a estar revisando. Hay que ver también, hay una relación que sucede entre el gestor cultural, ¿ya?, el artista y la comunidad. A veces el gestor cultural es el mismo artista, ¿ya?
Y ahí es donde más cuesta hacer un poquito esa definición, digamos, hasta aquí yo como artista, hasta aquí estoy como gestor cultural. ¿Por qué? El artista, y lo comento, digamos, dada la inquietud, digamos, de varias personas que están por el lado de las artes y la música, el artista siempre va a tener un ego propio del artista, muy necesario por lo demás, ¿ya? Donde va a decir, lo mío es importante, lo mío es válido, lo mío tiene que ser, ¿no es cierto?, presentado. O sea, si no tengo ese ego, no, ni siquiera me junto a ensayar, o sea, lo necesito, yo necesito que creerme yo el cuento, ¿ya? Por tanto, el Estado me tiene que financiar un disco. Entonces, si me pongo a hablar al artista, es muy necesario ese rol como artista. La defensa, ¿no es cierto?, darle crédito a lo que uno hace. Nadie más que el artista lo va a hacer, ¿ya? Pero el gestor cultural, por eso digo que a veces cuesta cuando lee a una persona, entra y dice, ya, de acuerdo, me gusta, estoy muy buena, digamos, la calidad, nada que decir. Pero ¿por qué el Estado tendría que gastar 5 millones de pesos en financiarte un disco que tú quieres hacer? O escribir un libro que tú quieres, que dice que te lo van a leer. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pagas tú si al final lo puedes vender? Si al final igual tú lo puedes comercializar y recuperar las ganancias, ¿por qué no lo ves como un emprendimiento? O sea, ¿por qué me estás pidiendo dinero si tú perfectamente lo puedes vender y tú mismo puedes invertir como cualquier otra persona que lo hace? Entonces ahí hay un diálogo que tiene que haber entre el gestor cultural y el artista, ¿ya? Un diálogo en que tienen que encontrar un punto de equilibrio y definir por qué es importante, cuál es el valor, más allá del valor estético. Si el valor estético es un solo valor, pero hay un valor que es social. Hoy no, lo que pasa es que este libro en realidad tiene que ver, son las memorias, ¿no es cierto?, de un grupo de abuelitos. Hay un valor histórico, ya, de acuerdo, pero ¿y qué más? No, lo que pasa es que este grupo de abuelitos es del centro histórico de La Serena. Hay un valor patrimonial también. Y digamos, son los últimos abuelitos que qué sé yo, conformaron, a lo mejor una agrupación, entonces hay un valor simbólico, quizás de fondo, no sé. Entonces el gestor cultural empieza a hacer ese diálogo y empieza, digamos, a buscar qué más. Porque el artista normalmente se va a quedar con el valor estético. O sea, mi música es buena y se acabó, ¿ya? O hay un valor quizás social en el sentido de que, mira, mi música es buena, pero además el proyecto incluye toda una área formativa, porque es un, qué sé yo, es folclore y estoy haciendo una escuela de folclore junto con esto, ¿ya? O lo mío es teatro, ¿ya? Pero tiene toda una parte que es de teatro para niños y yo quiero trabajar en colegios. O sea, hay un valor formativo también. O sea, no solamente el teatro, como pensando que estoy diciendo, no, el teatro, qué sé yo, el teatro contemporáneo, para que la gente vaya y digamos, tenga un goce estético con la propuesta. Que no es malo, o sea, no digo que no se tenga que hacer, ¿ya? Pero hay otras propuestas, hay otras salidas, o sea, no solamente enfocar a lo estético. Entonces, la visión del gestor cultural, ahí tiene que ser un poquito el malo de la película, derechamente. Por eso digo que, vuelvo a insistir, nos cuesta a veces ser nuestro propio malo de la película, ¿ya? Y si no tenemos la suficiente altura de mira para escuchar a otro que te diga, no, es que no creo que lo tuyo no va por ahí, y me quedo con, no, si lo mío va por ahí, bueno, difícilmente se puede avanzar y probablemente otros van a evaluar, ¿no es cierto? Porque todo finalmente pasa por la evaluación, ¿no es cierto? Un proyecto se evalúa, aquí la fundamentación, no hay coherencia. Entonces, a veces la idea, que si bien cierto es súper importante tener claridad, la idea, la definición del problema, el objetivo, qué sé yo, tiene que haber una línea lógica, tiene que haber un buen desarrollo, ¿no es cierto? Y tiene que haber un buen fundamento. Hoy día, básicamente, yo me voy a centrar casi exclusivamente en lo que son los fundamentos, a dónde podemos apuntar, al menos lo que tiene que ver con territorio, ¿ya? Territorio e identidad, que es un elemento, digamos, de la que más cuesta a veces encontrar, y también les voy a mostrar ahí que hacia donde están apuntando actualmente las políticas públicas, ¿ya? A lo mejor hace 30 años atrás no estaríamos hablando de territorio e identidad, la identidad les pone el Estado y se acabó. No, hoy día hay un trabajo importante respecto a cuál es la identidad y cómo se está reforzando esa identidad a través del arte y a través de la cultura, ¿ya? El gestor cultural también tiene que tener una conexión importante con la comunidad, ¿ya? Y aquí es muy importante también delimitar esta comunidad. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi usuario? ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi usuario objetivo? Yo no puedo hacer un proyecto pensando, esto es para el beneficio de todo el mundo. No es para el beneficio de todo el mundo, ¿ya? Lo peor que uno puede hacer es generalizar por completo. Aquí lo importante es como no. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Voy a apuntar a lo mejor a, no sé, un sector geográfico, voy a apuntar a ciertos profesionales en un área de la cultura o de las artes, voy a apuntar a un rango etario, voy a apuntar a lo mejor a niños, voy a apuntar a lo mejor a mujeres, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces el gestor tiene que hacer un correcto diagnóstico, una lectura de cuáles son las necesidades
de esa comunidad. Entonces uno puede partir en dos direcciones. Uno puede partir, bueno, ¿cuáles son las necesidades del artista? Insisto, yo hago acá como gestor, aquí tengo el artista, aquí tengo la comunidad. ¿Ah? Entonces yo puedo partir de cuáles son las necesidades del artista y voy a buscar su comunidad. ¿Ya? Resulta que el artista es de la cultura del mundo otaku, ¿ya? Y hay toda una comunidad, un sector que va allá. Pero claramente si él viene y dice, no, el mundo otaku y lo quiero presentar a lo mejor esto en la feria artesanal de La Serena, digo, a lo mejor no es el mejor punto, no es el público, no cuadra, pero sí, a lo mejor en otro espacio va a funcionar mucho mejor porque sí corresponde a ese público, ¿ya? O la otra salida, ¿no es cierto?, que el gestor cultural va, ¿no es cierto?, a buscar a la comunidad, va al terreno, se relaciona, por ejemplo, un grupo territorial geográfico, ¿ya? Un sector, por ejemplo, una población, sector La Pampa. Estoy acá, ¿no es cierto?, entonces veo, yo observo cuáles son las necesidades que hay de la gente, que no es fácil, o sea, yo he tenido la oportunidad de ir a juntas de vecinos y muchas veces las necesidades de los vecinos van por un lado súper pragmático. Hay hoyos en las calles, hay caca de perro en las calles, hay colillas de cigarro. Y uno viene con la idea de arte, búsqueda de problemas en arte. Entonces, entre el gestor cultural y los artistas estamos como ideas casi imaginarias de repente, cuando las necesidades a veces son más terrenales. Entonces, ahí viene el diálogo, ¿ya? Ahí viene el diálogo importante y es donde es importante conocer, ¿ya? Saber, bueno, ¿qué es? Si lo mío tiene que ver con a lo mejor con cine, bueno, ¿cuál es la llegada al cine que tienen las personas? ¿Ya? ¿Qué es lo que les falta? ¿Van al cine? ¿Pueden acceder al problema de acceso económico? ¿Al problema de acceso cultural que no conocen, digamos, otras áreas del cine? ¿O la pintura? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? ¿No ha llegado un profesor que enseñe pintura a la junta de vecinos? ¿O nadie le interesa? Entonces, empezar a dialogar, y eso se hace realmente en territorio, ¿ya? En terreno. No es algo que yo pueda nuclear y empezar a ver, digamos, qué pasa. Entonces, ya una vez teniendo ese diagnóstico, esta es la necesidad, ¿no es cierto? Yo voy y busco, digamos, la solución, el artista. Pero no podemos pensar de que la cultura a uno viene y le impone un territorio. Ya, hay que darle, se dio mucho, sobre todo en los años 90. Falta cultura, entonces pongamos una orquesta sinfónica. ¡Pah! Yo no tengo nada en contra de esa orquesta sinfónica, pero quizás no es la solución a todos los problemas en cuanto a necesidades culturales. A lo mejor la solución es un encuentro de payadores, ¿ya? Si estamos hablando a lo mejor en un espacio rural, escucha que bien que vaya una orquesta sinfónica de repente, pero a lo mejor lo que más necesitas es darle más fomento a ese tipo de folclore, o que haya un encuentro entre distintos folcloristas de distintas zonas. Entonces, pero eso yo lo logro con un correcto diagnóstico. Eso es súper importante dentro de la gestión cultural, hacer un correcto diagnóstico, hacer una correcta lectura de las necesidades. Si no, lo peor que no podría pasar, ¿no es cierto?, un evento, un proyecto financiado con todas las leyes, los millones aprobados, todo un escenario gigante y no hay público, no hay espectador. Eso es como el fracaso un poquito de la gestión cultural. Entonces uno dice, no, que empieza a echar la culpa. No, es que la gente acá tiene poca cultura. No, es que el día es que había fútbol. No, es que, ¿no es cierto?, uno para encontrar excusas siempre encontrar. No, es que la gente acá no vale la pena trabajar acá. Cuando de repente lo que sucedió fue un mal diagnóstico, una mala lectura de las reales necesidades que había. Era mi apuesta, por ejemplo, en ofrecer este taller. ¿Ya? Yo podría decir, no, voy a ir con un taller porque creo que hay gente interesada en la cultura, las artes, la gestión cultural. Entonces, si no llegaba nadie, entonces yo tendría que haber asumido, ¿cierto? Creo que hice una mala lectura de las necesidades. ¿Ya? Le agradezco por estar acá y que esto se haya podido concretar, porque yo solo no podía estar hablando a la cámara, así, ¿no? Bueno, y es importante entonces en ese diagnóstico definir el problema. De repente uno se queda con la idea, no sé, si me fue esto, no sé. Pero es súper importante, que es lo que vamos a trabajar mañana, pensarlo desde la idea del problema. ¿Cuál es el problema que yo observo? Y el problema no es la falta de mi disco. El problema no es que me falta plata para hacer algo. Ese no es el problema. El problema no es, ¿no es cierto?, que no me compren instrumentos. ¿Ya? Ese no es el problema. Ese quizás parte de la actividad que tendría que hacer, de implementación, compra instrumentos. Pero el problema va mucho más allá. El problema es una lectura que uno tiene que hacer. Bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no hay financiamiento? ¿Por qué cuando hablamos de ciencia nos alejamos los que no somos del mundo de las ciencias? Ahí es donde tenemos que decir cuál es el problema con eso. O si es un problema o no es un problema, no importa. Está bien que eso igual no instancia. Entonces, ahí nace todo, cualquier proyecto cultural nace desde identificar un problema.
una carencia, una necesidad que puede haber en un determinado territorio o en una comunidad. ¿Ya? Bueno, vamos a entrar en lo que es territorio. Se habla del territorio como una superficie. Bueno, si alguien tiene dudas, comentarios, puede levantar la mano, no hay ningún problema. Ya. Cuando dice problema, no es necesariamente algo negativo, ¿no es cierto? ¿Será como una situación cualquiera? ¿O tiene que ser algo que realmente hace falta o no está? O sea, yo creo que si el problema no fuese algo quizás negativo, no sería tan problema. Algo tiene que faltar, realmente, o algo tiene que estar chocando, algo tiene que estar... Yo creo que sí, tiene que haber un cierto como de comodidad, quizás, en la observación que uno hace. Pues si no estuviese eso, en realidad estaría funcionando todo bien. No habría, si tenemos algo que está funcionando, ¿para qué nos vamos a meter ahí si anda bien? Creo yo, pero muy buena la consulta. Entonces decía, cuando hablamos de territorio, una definición, ¿no es cierto?, muy así de diccionario, se habla de una superficie terrestre habitada por grupos humanos, ¿ya? Y delimitada en diferentes escalas, puede ser local, municipal, regional, nacional o supranacional. Cuando nosotros delimitamos territorio, ahí es donde uno puede decir, bueno, ¿cuál va a ser mi territorio? ¿Va a ser La Serena? ¿Va a ser la región de Coquimbo? ¿Va a ser el sector acá de La Pampa? ¿Las compañías? ¿La antena? ¿Ya? O puede ser incluso aún más acotado, ¿no es cierto? Una cuadra, eso podría ser perfectamente mi territorio. O más amplio, la zona norte, hoy un proyecto ambicioso, ¿por qué no voy a trabajar con la zona norte? Vamos a hacer 14 encuentros, ¿no es cierto?, en toda la zona norte. Entonces es importante definir ese territorio, pero ese territorio a veces se desdibuja realmente, digamos, hoy en día, en el sentido que ese territorio también puede ser simbólico. O sea, yo puedo ser parte de un territorio que a lo mejor me siento identificado, ¿no es cierto?, pero comparto con otro grupo humano, pero a lo mejor es digital. También existe ese nuevo espacio que le llaman, ¿ya? Bueno, hay una definición que es muy importante de conocer y que viene de las políticas nacionales de cultura, ¿ya? Y aquí ya empiezo como a citar, empiezo a meterme en materia y por qué lo hago así, digamos, un poquito más tedioso. Cuando uno va argumentando un proyecto, siempre tiene que estar alineado con las políticas nacionales de cultura, con las políticas regionales de cultura, con las políticas municipales de cultura. Porque si yo en realidad me mero, digamos, en trabajar una línea de cultura, que no es la línea que el Estado, y ojo, no estoy hablando del gobierno de turno, ya no es la línea que el Estado propone, es muy lógico que me dejen fuera. O sea, si aquí el llamado es a creación, y lo mío es cover, ¿ya? Lo mío es una réplica, ¿ya? O sea, claramente no estoy entendiendo cuál es el mensaje, no sé, estoy perdiendo el tiempo en realidad. Entonces es muy importante enfocarse qué es lo que dice la política nacional de cultura, porque de esa forma yo voy a comentar, oiga, ustedes me están diciendo que, y yo estoy haciendo esto, así que ustedes me tienen que apoyar, que estoy diciendo lo que ustedes me dicen, o sea, bajo esa lógica. El territorio es uno de los espacios de representación cultural, dice los grupos humanos. En él tienen cabida las relaciones sociales marcadas por su historia, religión, expresiones culturales y formas de hacer, estar y concebir el mundo, diferenciándose uno de uno otro, ¿no es cierto?, que a su vez tienen sus propias características, sus propias prácticas culturales. En este sentido, como señala Jiménez, los territorios están tatuados ya por su cultura y su historia, forjando la identidad territorial de las comunidades que lo habitan. Entonces es muy importante considerar, no pensar la cultura o mi idea así tan en la nube, sino que situarme en un territorio. ¿Ya? No es fácil, en algunos casos aplica muy bien, o sea, si hablamos por ejemplo de gastronomía, bonito, ¿no es cierto? Ahí nos podemos ir, ¿cuál es la gastronomía, digamos, acá en el norte, en el sur, en Chiloé, por ejemplo, ¿cómo es la gastronomía? Y nos situamos inmediatamente en un territorio, es fácil. Pero cuando hablamos, no sé, literatura, de ciencia ficción, claro, ahí se nos escapa las manos un poquito el territorio, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cómo podemos abordar eso? Pero a lo mejor el territorio va a ser más amplio, ya no va a tener que ver con una cosa como de plan de acción. Ahora, si lo mío tiene que ser un proyecto con algo de acción, ya voy a crear un proyecto para, por ejemplo, el musical, ¿no es cierto? Claramente eso sí, lo voy a enfocar a, no sé, la región de Coquimbo, o el sector de las compañías. Ahí voy a hacer, las personas, voy a tomar, digamos, desde allá la gente con la que voy a trabajar. Pero es un tema que es importante delimitar, tener clara noción de cuál es el territorio que estoy trabajando. Muy ligado con lo que es territorio viene el concepto de identidad, ¿ya? Yo, antes de continuar, quiero mostrar, mira, se me olvidó conectar acá, voy a conectar. No se va a escuchar todo eso, no es muy interesante lo que suena, más que nada lo que se ve. Quiero proyectarle un video
de respecto a cómo se muestra Chile. ¿Ya? Interesante porque la identidad a veces como que uno cuando sale del país, como que le baja todo el nacionalismo y canta el himno nacional con más ganas, y echa de menos la marraqueta, y echa de menos el completo. Entonces es fuerte ver cómo se muestra Chile. Esto es un video que hizo Marca Chile, que nos muestra un poco nuestra cultura, entonces visto para la gente de afuera. Ahí va. Interesante ver cómo en un minuto y medio tratan de hacer un resumen que muestra la identidad de Chile, que claramente uno podría sentirse identificado con alguna imagen, no con todas. O sea, yo nunca está en la nieve, por ejemplo, entonces me muestran eso y digo, oye, en realidad yo no vivo ahí, o nunca he visto la minería, o no vivo cerca de Transantiago. Entonces para mí los buses ahí no me hacen ningún eco, ¿ya? Entonces no estamos hablando de una cultura, sino que estamos hablando ya de múltiples culturas, ¿no es cierto? Vuelvo acá. Identidad. Entonces tenemos múltiples identidades, ¿no es cierto? Sobre las cuales trabajar. Insisto, y cada uno podrá sentirse, digamos, más o menos incluido, o derechamente excluido también, de cierta imagen, de ciertos símbolos que nos proponen, que insisto, igual es súper curioso ver cómo se vende Chile afuera, así como claramente, digamos, el tema de los paisajes, como es fuerte, digamos, es increíble, digamos, todos los cambios que tiene un solo país, ¿ya? La identidad es una construcción colectiva, simbólica, ¿ya? Y material. Se constituyen en planos diferentes, interrelacionados, que responden a distintos grupos sociales y su ubicación en una macro y microestructura social, cultural, política, económica y territorial específica. O sea, son capas finalmente, ¿eh? Yo puedo estar dentro de esta cultura y dentro de esta y de esta, o sea, dentro de una identidad, ¿no es cierto? Y sentirme representado. Entonces, aquí el desafío es abordar, ¿no es cierto?, el plan que nosotros tengamos de cultura o el plan artístico en una identidad, o sea, definirlo. O sea, esto va aportando a esta identidad, ¿ya? Dentro de la misma página, que comparto acá de Chile, Marca Chile, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablan de vida y cultura, espera acá, hablan, ¿no es cierto?, ahí de los artistas, Jodorowsky, Los Tres, Roberto Mata, tremendo, ¿no? Prisionero, Lemebel, por ejemplo, los premios Nobel de literatura, ¿no es cierto? Esto es parte, ¿no es cierto?, de la identidad, ¿no?, que se ha forjado acá en nuestro territorio. Entonces a veces uno no haya con qué conectar la identidad. Bueno, es bueno ver qué es lo que ya hay, ¿ya? No estamos hablando de siempre crear algo distinto, ¿no? El cine, ¿ya? Hay un montón de premios, ¿no es cierto?, en el cine, que es parte de nuestra identidad. O sea, y fíjense también en las películas, La Nana, por ejemplo, un tremendo largometraje, ¿ya?, que muy claro con la identidad de cómo se vive en Chile, ¿ya? Para qué decir Violeta. La arquitectura es parte de nuestra identidad también, ¿ya? Hay ciudades, que son patrimonio de la humanidad, incluso declarado por UNESCO, en el caso de Valparaíso, ¿ya? Maravillas como Frutillar.
el cine. Mire, esto es lo que me encanta a mí cuando yo hablo de cultura e identidad, el vista a lo pobre. ¿Ya? Aquí empieza a darme que a las 7, la cazuela. Ahí la merluza frita, ¿no es cierto? La paella, todo eso es identidad, es cultura. La cultura no solamente, por eso le decía al principio, no solamente esta obra artística como tal, esto también es cultura, la sopaipilla es cultura. Las pantrucas. Contaba ahí de Tireta Parra cuando llega al Louvre, creo que monta una olla y hace una cazuela. Cuando estaba, digamos, en pleno museo Louvre, ella monta una olla y hace una cazuela. O sea, ella ya en esos años estaba muy clara qué es lo que era identidad. Acá no, aquí no teníamos idea, por eso aquí no le hacían juicio. Pero ella sí, digamos, asumía, ¿no es cierto? Y valoraba bastante bien esos gestos de identidad. Ya, hoy, ya, avanzo rápido mejor. Acá, esta imagen sí, me acuerdo, lo revisamos en el diplomado, es bastante controversial, porque si bien es cierto, muestra el patrimonio cultural, hay cierta simbología que uno podría entrar como a cuestionar, ¿ya? Porque aquí lo que se ve claramente es que hay una figura con rasgos indígenas en función de servidumbre de otra persona que más bien tiene rasgos más bien blancos, ¿ya? Entonces, como ven a Chile, ¿no es cierto? Aquí prácticamente que el mapuche quiere te entiende que se con usted, ¿ya? Podríamos hacer una lectura simbólica de esa forma, ¿sí? Bueno, todo lo que tiene que ver con pueblos originarios es algo, o sea, no cabe duda que es parte de la identidad que se busca reforzar y que hay fondos, líneas que están derechamente dirigidas hacia esa área, ¿ya? Hacia el mundo Aymara, hacia todo el mundo indígena, ¿ya? Entonces, es un poquito como para ir viendo cuál es la idea de identidad. Ahora, hay otra identidad que es más urbana, diría yo, ¿ya? Dice aquí, la choreza es la gente, no sé, gente que es más ruda, a lo mejor más vulgar, más astuta, más pillo, que te pueden asaltar, robar, hacerte tonto, agarrarte para el deseo sin saber que te están molestando, que vive con más picardía, astucia y que tienes que estar atento con ello. A lo mejor eso puede ser choro. Harta gente dice yo soy choro, a lo mejor es un tema de identidad, ¿ya? Hay un relato, ¿no es cierto?, una persona que ya habla de otro tipo de identidad, que uno también lo puede, o sea, claramente esto viene del interior de nuestro país, ¿verdad? Nosotros lo entendemos, pero eso también ya entra a un código muy identitario por lo demás. Y aquí tenemos también algunos personajes que suman la identidad local, por ejemplo, ¿ya? Vemos acá y cualquier, digamos, persona que ha vivido en La Serena, pucha, inmediatamente, ¿no es cierto?, Tatafila, Plaza de Armas, ¿cierto?, es parte de nuestro paisaje. Y hay mejor ejemplo también, ¿no es cierto?, de la identidad local, la gastronomía nocturna, ¿no es cierto?, del sector de la Avenida Aguirre, del sector patrimonial, el tío aceite. Bueno, se fue cuando cuelga el sartén, está muy alto el precio. También es parte de nuestra identidad. Esto obviamente no es La Serena. ¿Qué ciudad le viene a la mente? Chillán. Inmediatamente, vamos a Chillán. O sea, hay una identidad basada en la gastronomía. Como lo ha hecho, por ejemplo, Perú con su gastronomía. O sea, Perú se exporta al mundo por su gastronomía. ¿Y cuántos restaurantes de comida chilena encontramos por el mundo? Hay poco, hay menos. Versus restaurantes de comida peruana que lograron, ¿no es cierto?, encontrar, desarrollar una identidad, hacer todo un trabajo también de marketing, o sea, el trabajo que hace Marca Chile en comparación con lo que hace la venta, digamos, de marca de Perú, es abismalmente distante. Los peruanos tienen un trabajo con su marca, con su reconocimiento de ser peruano, pero increíble, enorme. Hay un video muy interesante, lo invito después a buscarlo en YouTube, de un pueblo que se llama Perú, o sea, de una ciudad que se llama Perú, pero creo que está, no sé si en Estados Unidos, creo que no sé si está en Alaska o en Canadá, pero por allá. Y son peruanos, o sea, se llama Perú, pero no tiene nada que ver con Perú. Los peruanos van a un bus y dicen, oye, pero ustedes tienen que vivir como peruanos, entonces le llevan música, comida, tragos, pero le llevan todo un bus lleno de tradiciones, lo tratan todo una semana con ellos, entonces realmente muestran, ¿ya?, con claridad, con cosas así súper concretas, dónde está su identidad, o sea, exportada en toda su forma. Aquí tenemos otro sentido también de identidad, ¿ya?, que durante esto como la que no nos gusta a veces como mirar tanto. Aquí un narco funerario, por ejemplo. O sea, acá hay entre ellos, hay todos unos códigos, una entidad, o sea, quizás nosotros nos vamos a montar ahí a parar al lado de ellos, porque no correspondemos, ¿no es cierto?, a ese grupo humano, no vamos a captar quizás los códigos, pero hay identidad. O sea, nos guste o no nos guste, esa cultura existe. Ahora, otra cosa es si las políticas culturales van a dar apoyo a esta cultura, pero no podemos desconocer que es una cultura.
Al igual que esta. ¿A quién le gusta el código? No me meto en ese tema. ¿Ya? Pero aquí, fíjense por favor la cohesión que existe en este grupo humano. O sea, ellos literalmente están dispuestos a dar su vida, ¿no es cierto?, por una identidad. O sea, imagínense si logramos ese sentido de arraigo identitario en algo distinto, en algo relacionado a la música, al arte, a la escultura, ¿no es cierto?, al patrimonio, o sea, sería maravilloso. Pero este fenómeno lo genera el fútbol. Tengo una consulta. Esa identidad de la que tú hablas o los aspectos de esa identidad puede ser algo externo o necesariamente tiene que ser algo que nace o surge en el territorio. Te respondo, Me explico, por ejemplo. Mira, te respondo con una imagen. Ya. No necesariamente. Claro. Hay sentido de identidad. Claro. Y una identidad quizás de otro territorio. Pero ellos conectan. Ellos son comunidad. Ellos a lo mejor, yo no sé, tomé la foto, pero supongamos, ¿no es cierto?, que están acá en La Serena, ¿verdad? Y hacen grupos y se reúnen y hacen encuentros y hacen unos tremendos eventos. Y es cultura, es identidad. Claro, no es identidad local. No es una identidad patrimonial, ni tiene nada que ver con los pueblos originarios. Pero es de afuera y también es válida. Pero ahí nuevamente, o sea, ahí a veces, ahí donde cuesta hacer los contrastes con cuáles son las directrices de las políticas públicas. Claro, antiguamente las tribus urbanas, hoy día el K-pop, ¿no es cierto? Todos son, muchas veces son incentivados, ¿no es cierto?, con elementos más foráneos, ¿ya? Pero es parte de la identidad. Ahora, nos pasamos aquí a políticas, ¿ya? Como lo he mencionado bastante, hay que alinearse con estas políticas que son culturales. O sea, alguien podría hacer anarco y decir, no, yo me voy a alinear. Bueno, de acuerdo, pero quizás no te van a apoyar, no vas a tener que como luchar solo por tu camino, ¿ya? Pero las políticas culturales son bastante amplias y es bueno conocerlas porque yo creo que prácticamente cualquier proyecto cultural entra en esta línea de las políticas culturales que están definidas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local. Aquí, por ejemplo, yo tomo las políticas culturales nacionales, que es un documento que estipula lineamientos entre los años 2017 y 2022. ¿Ya? Ahora tienen que sacar nuevas políticas culturales, por eso yo no tiene que ver con el gobierno de turno. ¿Ya? Esto ya queda, ¿no es cierto?, y se hace una comisión, ¿no es cierto?, para identificar y todo, digamos, una normativa para ver quién redacta estas políticas culturales. Entonces, las políticas culturales, yo tomé aquí los puntos más importantes que tomar en cuenta, que esto, insisto, o sea, esto es parte fundamental de cualquier fundamentación de un proyecto. Hay que ver qué es lo que me está pidiendo el Estado que se haga en cultura. Entonces, lo primero que dice acá es que la cultura es un derecho humano, inalienable, que impregna todos los aspectos de la vida. Y esto se firmó en un tratado de la UNESCO en 1970. ¿Ya? O sea, eso está, o sea, tenemos que partir de ahí, es un derecho humano. Aquí la cultura, no, si alguien por ahí dice, no, que es un privilegio, no, es un derecho humano. Y está firmado, ¿no es cierto?, en la UNESCO, recalco. O sea, es súper importante validar ese argumento. Después otro alineamiento que tienen estas políticas culturales nacionales, porque insisto, después hay políticas culturales regionales que la verdad es que más bien van matizando lo que ya viene de arriba, ¿no es cierto? Incluso locales, o sea, el municipio tiene sus propias políticas culturales, ¿no es cierto?, que son los presentes en la página web, te lo pueden encontrar. Entonces, a veces si hay iniciativas que son a nivel municipal, es bueno ir a ver qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que dice. Bueno, ¿qué es lo que dice en el segundo punto? Dice la mirada territorial en el diseño de políticas culturales contribuye a valorar, respetar y fortalecer el entramado sociocultural de los territorios, ¿ya? Para que la ciudadanía en su conjunto con el sector público y privado pueda participar en la toma de decisiones en materias relativas al desarrollo social, cultural, económico, de manera integral, sostenible y sustentable en el tiempo. Aquí la frase clave es la participación en la toma de decisiones, porque esto es nuevo, esto no estaba hace 3 gobiernos atrás, ¿ya? La idea de que la ciudadanía sea parte, ¿no es cierto?, de esto, y después también lo vamos a ver cómo esto se hace en concreto, ¿ya?, en el fondo. Yo creo que es un cambio bastante positivo, ¿ya?, para dejar de, digamos, recibir todo de arriba y también hacerse parte, ser parte de, ¿ya? Hay ciertos principios también, nombré algunos en la política cultural. Uno es la promoción de la diversidad cultural, o sea, no solamente queremos, voy a cambiar el ejemplo, que después dicen, no, que Guillermo tiene mala la orquesta sinfónica.
No solamente tienen que haber grupos de laquitas, ¿ya? Sino que también tienen que haber grupos de rock y también tienen que haber otaku. Eso es diversidad. ¿Ya? No solamente el ballet clásico, también tiene que estar el ballet folclórico, también tiene que haber, qué sé yo, un ballet de fantasía contemporáneo. A eso me refiero con diversidad. Democracia y participación cultural, que es lo que le comentaba en el punto anterior. Reconocimiento cultural del pueblo indígena, ese es un pilar fundamental. Libertad de creación y expresión, ese es un punto también importante. ¿Ya? Aquí no se, o sea, bajo este alineamiento no podrían rechazar un proyecto por un tema de censura. ¿Ya? ¿No? Ustedes plantean que yo tengo libertad de creación y expresión. Aquí estábamos, reconocimiento cultural del pueblo indígena, ¿no es cierto? Libertad de creación y expresión, protección de derechos laborales y valoración social de creadores y culturas. Esos son como algunos principios que se plantean en esta política, que están disponibles. Uno entra y no se busca políticas culturales, Chile, llegan hasta este año, pero todavía están vigentes. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una idea de cómo esto se lleva a lo concreto, ¿ya? Estas políticas públicas, porque todo esto, digamos, que estaba mencionando, es cómo el Estado nos muestra un acceso, una posibilidad de participación. ¿Ya? No es algo así como que lo anterior todavía no es como, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, en lo concreto, ¿qué es lo que hace el Estado? Toma esta cultura y lo transforma en programas. ¿Ya? Por ejemplo, el programa Reactivarte, ¿ya? Un programa que se hizo se ejecutó, digamos, o sea, se presentó el año 2022, donde llamaba a todos los artistas de la región a presentar su trabajo desde la música, desde las artes visuales, desde las artes escénicas. Esto, por ejemplo, tiene que ver con los documentales, tiene que ver con relatos, discursos, con charlas, con todo. Se presenta, así como una especie como de mini proyecto, muy cortito. Uno llenaba un formulario de Google y ahí luego algunos pasaba una evaluación y te llamaban. Y todavía, de hecho, esto lo están, me parece que todavía están ejecutando, terminando de ejecutar, que es el Reactivar. Entonces aquí se aplica, ¿no es cierto?, lo que ellos dicen que van a hacer, ¿ya? Esta participación ciudadana, ¿ya? Donde dicen en la toma de decisiones, ¿sí? Porque aquí yo estoy presentando mi propuesta. ¿Ya? No es que el Estado dice, bueno, vamos a hacer tal y tal cosa en tal fecha. ¿A quién contratamos? Ya, vamos a contratar aquí a Osvaldo, vamos a contratar, ¿no es cierto?, a Sadi, ya. No, aquí es la ciudadanía la que sube sus proyectos, ¿no es cierto?, aquí. Igual hay una decisión por parte del Estado. Otra, aquí, este es un plan esto es un genial, ¿ya? Porque aquí se ve mucho más en concreto cómo la ciudadanía valida programas de gestión, por ejemplo. Se hicieron varios encuentros participativos donde la ciudadanía validaba el plan de gestión del Centro Comunitario Santinés, Centro Cultural Santinés, del Teatro Municipal, del Centro Cultural Palas, y te invitaban. Y uno podía participar a la mesa y podía decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Próximo año debería ser acá, debería ser abierto, no, debería ser cerrado, no, debería ser acá. Entonces, está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que uno vaya y sea parte de esas decisiones. Ahora, claro, si uno lo mira, ay, pucha, a las 6 de la tarde, es que tengo partido, entonces, no, es que me voy a juntar, ¿no es cierto? No, lo dejo, así no importa. Entonces, claro, después no nos quejemos si las políticas culturales, por ejemplo, del Centro Cultural Santinés, no están acorde a lo que yo espero. O sea, la participación también incluye una responsabilidad por parte del artista o por parte del sector cultural. Hay que hacerse cargo de esa responsabilidad. Hay otras que son más amplias, por ejemplo, estrategias quinquenales, ¿ya? Que son diálogos sociales que se han hecho en el último tiempo en distintas provincias, en distintas comunas acá de la región. También no tengo la claridad si el diálogo que hace un diálogo o hay resolución, ¿ya? Pero es también una forma de participación. Aquí también ya a gran escala, por ejemplo, aquí la convocatoria de los consejos regionales de las culturas. ¿Ya? Ojo, los consejos regionales. O sea, el consejo regional es el que después desarrolla la política cultural de la región entre el año 2023 y el 2027. O sea, claramente aquí pide una participación donde hay un cuoteo, ¿no es cierto?, de trabajadores del ministerio, representantes del gobierno, con la sociedad civil. ¿Ya? Y son agrupaciones sociales las que proponen, ya vamos a proponer, ¿no es cierto?, esta agrupación, esta fundación cultural va a proponer a Osvaldo para que participe en este consejo. Entonces Osvaldo va y se presenta para ser parte de ese consejo y a lo mejor va a estar ahí, se va a decidir Osvaldo y a lo mejor Víctor, que lo propone otra agrupación cultural, ¿no es cierto?, y son ellos los que, ustedes en el fondo, los que participan de estos consejos y redactan después estos lineamientos. Hay otras iniciativas, esto es reciente, los registros
registro de puntos de cultura comunitaria. Esto sería ahora nomás. De hecho, tiene que ver con registrar justamente estas agrupaciones sin fin de lucro que trabajan directamente en cultura y que han venido trabajando y que son reconocidas por otras entidades. Hay una serie de requisitos que están ahí bastante claros, ¿no es cierto?, para que uno pueda entrar a buscar. Y a lo mejor una agrupación en la que uno participa ya lo viene haciendo, ya trabajando, hace falta esta validación para que después el Estado pueda trabajar directamente con uno y tenga que, ya no tenga que pasar por esta etapa tan engorrosa que son los fondos de cultura, ¿ya? Sino que hay otro tipo de financiamiento en la medida que está este registro, ¿ya?, del punto de cultura. Es interesante para los que ya trabajan en alguna agrupación que lo revisen, ya. Pedían, por ejemplo, de los requisitos, yo me acuerdo venir ya hace 3 años por lo menos haciendo un trabajo en cultura y ser reconocido por otras instituciones, ¿ya? Si yo estaba trabajando, no sé, a lo mejor fui un día a una escuela, otro día fui a una junta de vecinos, dentro de estos 3 años, bueno, esa misma junta de vecinos me hacen una carta y por eso yo valido que he sido, digamos, un punto de cultura comunitaria, ¿ya? Entonces, insisto, esto es un programa reciente, de hecho se les cayó la plataforma ayer, entonces están como todavía así como en fase de, ahí mismo decían, una marcha blanca, ya en marzo se lanzan con todo, pero va a ser un registro que va a estar abierto todo el año. Eso es lo que me llamó la atención y me gustó bastante de esta iniciativa del gobierno. Y bueno, los tan queridos y odiados fondos de cultura también es una forma de participación ciudadana, porque es el proyecto que se realiza, uno lo gestiona, uno lo propone, es uno el que define cuánto es el gasto, cuánto se le debe pagar al artista, cuánto se le debe pagar al técnico, ¿cierto? Entonces realmente la responsabilidad cae en uno hacer esto. Entonces ahí realmente en esa iniciativa se ponen en práctica estas políticas culturales, hay una coherencia con esto, ¿ya? ¿Cómo vamos aquí? ¿Alguna consulta, duda? Voy muy rápido, dígame nomás de repente, ¿por qué? ¿Vamos bien? Súper, súper. Hoy día, como digo, es quizás algo un poquito más teórico, porque, como les decía al principio, está basado en los fundamentos que uno tiene que asumir para poder redactar después la idea, el problema, ¿no es cierto? Y después ya con calma empezar a hacer toda la otra etapa que es el diseño del proyecto. Cuando hablamos de la vinculación con el territorio, es súper importante entender que no estamos solos, ¿ya? Que no podemos reinventar la rueda, que no tenemos para qué, ¿no es cierto?, empezar a hacer una convocatoria de personas que quizás ya están convocadas en otras instancias, ¿ya? Me acerco un poquito. Por ejemplo, las organizaciones civiles. O sea, si mi proyecto tiene que ver con alguna actividad, ya en algún espacio físico, bueno, ¿cuáles son las...? Vamos a un ejemplo. Aquí yo quiero hacer un festival, ya, de la canción. Ese va a ser mi proyecto. Festival de la canción acá, ya, en este espacio. Entonces, organizaciones civiles cercanas, bueno, todas las juntas de vecinos, los clubes de abuelitos, los sindicatos de trabajadores, por ejemplo, son organizaciones civiles que ya están organizadas. O sea, no tengo que ir a hablar uno por uno para convocarlas, para invitarlos, para hacerlos parte de, ¿ya? Yo voy a la organización, veo cómo está conformada la directiva, bueno, si funciona bien o mal, ahí eso después se ve en el camino, pero existen las organizaciones civiles, funcionan, ¿ya? Hay algunas que a lo mejor están como se podría pensar como medio pasadas de moda, pero existen, funcionan, ¿ya? Colegios, universidades, a veces salen proyectos que están al lado de un colegio o incluso le ocupan la cancha del colegio, ¿ya? O le piden espacio a la universidad, pero no conecta. O sea, conectar con la universidad no es ir a pedir el auditorio de la universidad, es hablar con el departamento, con el jefe de departamento y plantear en qué medida ustedes pueden hacerse partícipes de este proyecto, ¿ya? En qué manera se pueden ver sus usuarios, pueden verse beneficiados de este proyecto, pero no desde el uso del espacio, ¿ya? Un colegio, oiga, me presta la cancha, el fin de semana, hacer esto, ya, perfecto. No, pues invitemos. Si está dirigido a niños, bueno, invitemos a los niños. Si está dirigido a adultos, bueno, invitemos a los profesores, a los apoderados. ¿Ya? Por eso es súper importante reconocer cuál es el territorio en el que voy a trabajar. Tampoco digo que tenemos que pasar por cada uno de los colegios, ¿no es cierto? Si voy a ser, mi territorio va a ser La Serena, no, pero a lo mejor centrarse en el mundo. Pero están ahí, esa conexión debe ser más allá, ¿no es cierto?, de la carta de invitación, ¿ya? De solicitar. O sea, esta conexión tiene que estar en la etapa del diseño del proyecto y no cuando ya tengo el proyecto ganado y mucha voy a aprovechar de invitar. ¿Convenios y todo? Exacto. A través de convenios, a través de invitaciones, a través de diálogo, en el fondo, donde se puede ver de qué manera pueden participar, pueden ser beneficiarios de este proyecto. Organizaciones gubernamentales. Yo la otra vez trabajaba con un vecino, hicimos una intervención aquí en la plaza Manuel Rojas, donde ponen la decoración navideña por González Videla, ponen como harta decoración. Y eso lo hace un solo vecino, y
Y yo fui a conversar con él para justamente asociarnos, para yo llevar música, va a hacer villancicos, hacer todo un trabajo, digamos, en conjunto, apoyando lo que él hace. Entonces le empiezo a decir, oye, mire, y puedo conseguir el apoyo de la gente acá del municipio, que tengo el contacto de la persona delegada del sector de la papa, el vecino casi no, decía, por nada del mundo, mira acá, no viene nada de la municipalidad acá, porque esto una vez vivieron ya, y tuvo problemas, no sé, en los años 90 quizás, y estaba con ese rencor, entonces no estaba dispuesto a trabajar con ninguna institución gubernamental. Ya, pues vecino, sigamos nomás, porque ¿qué le vamos a hacer? Pues si no, era su proyecto y yo me estaba sumando a lo de él, pues nada que hacer, ¿ya? Pero la invitación obviamente es a hacer partícipe a todas las organizaciones. O sea, esta idea de repente que uno puede decir, no, que después se llevan el crédito, no, que cada que, o sea, estamos trabajando en cultura, aquí no estamos compitiendo, ¿ya? Aquí en la medida que se suman más personas, ¿ya? Van a haber más beneficiados. Eso es, y se acabó, ¿ya? Si aparecen 40 logos después en el afiche, bueno, acomodamos los 40 logos en el afiche, da lo mismo, ¿ya? Pero si eso, gracias a esos 40 logos que aparecen ahí en el afiche, logramos congregar a más personas, logramos que más personas se vean beneficiados de todo el trabajo que finalmente uno está haciendo, o sea, ahí estamos cumpliendo bien con nuestro objetivo. ¿Ya? Si el objetivo no es hacer por hacer, no es hacerlo no porque por reconocimiento, no, es que me agarró una pequita y me asigné tanto sueldo, o sea, bueno, si alguien lo quiere ver así, bien también, pero mejor aún si lo hacemos bien. Organizaciones gubernamentales están a disposición y además es su trabajo porque lo tienen declarado. El municipio tiene declarado en su departamento de cultura que tiene que apoyar a estas instituciones. Hay iniciativas, digamos, de asociaciones, de agrupaciones. Si es, por ejemplo, estas agrupaciones comunitarias que incluso del RUT lo otorga el municipio, con mayor razón, el municipio es el principal patrocinador, es un padrino que va detrás de uno. No puede negarse a dar apoyo. Ahora, tampoco significa que nos van a poner una amplificación así cuantiosa, ¿no? A lo mejor su apoyo va a tener que ver con la gestión, a lo mejor se va a poder ayudar a mover sillas, a lo mejor va a tener que ver con el escenario, entonces, pero va a haber un apoyo, ¿ya? O sea, peor es no medirlo, ¿sí? Y privados, yo vengo del mundo privado, ¿ya? Creo que muchas veces se excluye al mundo de lo privado, ¿no es cierto? Porque, pucha, por el tema del lucro, por el tema, pero no es excluyente en un proyecto cultural relacionarse con privados, o sea, si a lo mejor yo monté una obra de teatro musical, un poquito a los ejemplos, ¿ya? Y esta obra resulta que logré una reunión con, qué sé yo, una empresa que a lo mejor tiene sindicatos dentro, que a lo mejor tiene familias, que a lo mejor sería bonito que esta misma obra que ya se montó un día, al día siguiente, esté para los hijos de los trabajadores de esta empresa privada. ¿Por qué no? Si además la empresa privada a lo mejor sí puede ayudar con financiamiento que me lo va a ayudar al desarrollo completo del proyecto. Entonces, los privados no hay que mirarlo, digamos, con lejanía. Todo lo contrario, incluso, bueno, después cuando veamos financiamiento también vamos a ver que hay toda una ley, todo un protocolo, ya una plataforma para solicitar apoyos a empresas privadas que se puede gestionar con bastante garantía para ambos lados. O sea, hay privados que ganan, digamos, reducción tributaria por apoyar proyectos culturales, ¿ya? Entonces, no hay que descartar. Y por último, ya como para ir cerrando un poquito lo que tiene que ver hoy día con la cultura, el territorio, la identidad, además de esta vinculación con el territorio, yo creo que los elementos tan o más importantes, ya como esta relación con el territorio, son las redes que uno tiene, las personas que uno conoce, digamos, los contactos que uno logra. Yo los quiero invitar, ¿ya? Aquí hay un link, o sea, hay un código QR que ustedes pueden escanear si quieren. Y con esto nos va a llegar a un grupo de WhatsApp que se va a llamar Gestión Cultural 2023. Ahí lo voy a ampliar, ¿ya? Entonces, todos los que estamos acá pueden ser partícipes de este y otros que ustedes quieran invitar, cualquier interesado en lo que tiene que ver con gestión cultural, hacerse parte de este grupo y así nos mantenemos comunicados. Entonces, el día de mañana, cuando Fernando, Oscar, de repente tengan su proyecto listo, ¿no es cierto?, del área de la ciencia y quieran a lo mejor vincularlo con algo relacionado con la música, a lo mejor alguna etapa de su proyecto. Oye, yo me acuerdo que habían 5 profesores de música ese día y no me contacté no me acuerdo ni cómo se llamaba. Entonces ahí va a servir, ¿no es cierto? Pero tengo acá un grupo. No empiecen ahí con que vendo computador acá. Una pena la porra, sí, ¿ya? Este la verdad es un modelo que le copié a una gran amiga, Carmen Zamora, que en el concurso de gestión cultural también hizo esto y hasta el día de hoy
incluso hace 5 años atrás, hasta el día de hoy, yo recurro a eso y, oye, ¿alguien conoce a alguien de teatro? ¡Pah! Listo. Hay una amiga ahí de teatro puesto. Oye, ¿alguien tenía por ahí el contacto del alcalde en Vicuña? Sí, toma, ahí está el correo. Son comunidades. Es súper útil tener ese nivel de información y con la confianza también de que uno, digamos, tiene esta red de contacto en pos de un trabajo en cultura, como decía al principio, o sea, aquí esto no es competencia, ¿ya? Yo no estoy casi como para ganar más festivales de los que podría ganar Christopher, ¿no es cierto?, allá en, ¿cómo se llama allá en Canela? ¿Verdad? No, que los fondos que hay, el fondo regional, entonces me quiero ya todo para acá, no, o sea, aquí ganamos todo en la medida que se vaya haciendo, en la medida que vamos contribuyendo, ¿no es cierto?, a la industria creativa, vamos contribuyendo todos al consumo cultural, ¿ya? Que es una práctica, o sea, nosotros en el fondo, si quisiéramos ver un enemigo, es Netflix, ese es nuestro enemigo, ¿ya? Tenemos que sacar a las personas de Netflix, de Instagram, o a través de Instagram quizás traerlos para acá, pero sacarlos, ¿no es cierto?, de esa pasividad mental y atraerlos, ¿no es cierto?, a una actividad cultural. Entonces, ese es nuestro enemigo, por tanto nosotros estamos del mismo lado. Eso, ahí entonces les dejo la invitación a hacerse parte y si quieren invitar, digamos, a personas que estén interesadas también en el mundo de la gestión cultural, también, ¿ya? Redes, muy importante las redes. Y ahí tenemos entonces lo que tiene que ver hoy día con la gestión de la cultura local. Ya les decía, para mañana vamos a ver todo el tema de lo que es el diseño de un proyecto cultural, que muchas veces la idea es buenísima, pero en el camino se nos va de las manos, no sabemos bien cómo llegar, cómo diseñar bien, cómo plantear correctamente los objetivos, cómo plantear correctamente los objetivos generales, los objetivos específicos, las actividades, cómo demostrar la necesidad de financiamiento en base a ciertas actividades, cómo demostrar, por ejemplo, la necesidad en cuanto a recursos humanos, ¿ya? Entonces todo eso vamos a ir revisando mañana lo que es diseño de proyecto y el jueves en lo que tiene que ver con financiamiento en cultura, porque podemos tener todo esto bonito, ¿no es cierto?, muy bien, maravillosa la idea, pero si no tenemos el recurso, sabemos lo difícil que es trabajar en cultura desde la autogestión y el Estado tiene instancias y el mundo privado también tiene instancias que pueden colaborar y pueden lograr que uno pueda desarrollar proyectos. ¿Alguna duda, consulta, comentario realmente que haya llegado con el tintero? Bueno, muchas gracias. Vale.